Jesús el Rey del cielo, para siempre será el consolador. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto ya no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto ya no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto ya no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo, para siempre será el consolador. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto ya no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios?
posible que yo viva sin Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Él nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Él nos da seguridad. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios, dale un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Él nunca cambia, Él sigue siendo fiel para siempre. Amén, Él nunca deja de ser. Tú y yo podemos incluso hasta decir un día, ya no voy a ir a la iglesia, ya voy a dejar de ir a la iglesia, pero aunque tú no vengas, el Señor sigue siendo Dios, ¿verdad? Muchas veces, no sé, tal vez para mover las emociones, a veces decimos, ¿sabes? El Señor se pone triste cuando tú te vas, ¿verdad? El Señor llora cuando tú te vas. No, el Señor ya lloró cuando estuvo en el Getsemaní, hermanos. El Señor ya derramó sus lágrimas cuando estuvo allá, hermanos, antes de ir a la cruz. Y ahorita ya Él está como Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú te vas, bueno, el Señor no te va a obligar que te quedes, ¿verdad? Porque Él es fiel y soberano. Así que si nosotros dejamos de venir a la iglesia, Él sigue siendo Dios. Amén. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Todos juntos lo vamos a cantar una vez más. Dice así: tú eres Dios, eres mi Rey, eres Señor Jesús.
has sentado en majestad. Con tu palabra de autoridad, Señor, tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Sobre un trono de justicia, te has sentado en majestad. Con tu palabra de autoridad, Señor, con tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres mi Rey, eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé: tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia todos juntos, sobre un trono de justicia, te has sentado en majestad. Con tu palabra de autoridad, Señor, con tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Sobre un trono de justicia, sobre un trono de justicia, te has sentado en majestad. Con tu palabra de autoridad en mi vida reinará. En mi vida reinará. En mi vida reinará. En mi vida reinará, Señor. En mi vida reinará. En mi vida reinarás. Sí, Señor, confesamos tu nombre en esta tarde, Señor. Tú eres Dios. Tú eres majestuoso, Padre Santo, Señor. A ti sean toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, en esta tarde, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdame a mí, Señor. Te necesito, Dios. Necesitamos cada día de ti, Señor Jesús. Padre Santo, Señor, danos la valentía, la fortaleza, Señor, para, Señor Jesús, estar delante de ti, Señor. Danos, Señor Jesús, la valentía, Señor, para poder predicar tu palabra, Señor. No para conveniencia de nosotros, Señor, sino para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, mis hermanos, Señor, que van a escuchar tu palabra, Señor. No vienen, Señor, a ser entretenidos, Señor. No, Señor. Vienen a escuchar tu palabra, Señor, por lo cual yo te ruego que me ayudes para que yo pueda, Señor, ser ese canal de bendición, Señor, para que ellos, Señor, puedan escuchar tu voz, Señor, cuando leemos y escudriñamos tu palabra, Señor bendito. En el nombre de Jesús te honramos en esta tarde, Padre Santo. Gracias, Dios. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor, en esta hermosa tarde, Dios. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Gloria a Dios, aleluya. Creo que me estaba agitando, me estaba faltando la voz,
pero gracias a Dios que podemos estar con vida, amén. Dicen que los muertos ya no le pueden alabar y usted y yo estamos vivos, así que le debemos de adorar, de alabar, amén. Sabe, hoy vamos a empezar un tema y quiero que abra su Biblia en Éxodo capítulo 30, verso 9. Probablemente no voy a avanzar mucho esta tarde y probablemente nos vamos a ir temprano. Le voy a decir por qué. Porque hoy me siento como falto de información, ¿verdad? He leído, he escudriñado y he intentado investigar, pero creo que me falta más información. Y quiero, ¿cómo se dice? Avanzar lo que usted pueda entender, porque vamos a, es que esto del fuego extraño es un poquito complicado, hermano, no se crea que es fácil, ¿verdad? Porque nos vamos a mirar cómo los pentecostales han dejado entrar muchas cosas a la iglesia. Y no va a ser fácil, así que le ruego a Dios que me ayude y que usted también ponga atención en lo que yo digo para que si en algún momento usted cree que yo me equivoco, usted también me pueda corregir, ¿verdad? No soy el dueño de la verdad, la única verdad se llama Jesucristo. Nosotros tratamos de darle sentido a lo que leemos y que usted pueda entender, pero hay muchas cosas que tal vez no lo vamos a llegar a comprender a su total cabalidad, ¿verdad? Entonces le voy a pedir si alguien me pasa el control, por favor. Entonces quiero que leamos Éxodo 39 y vamos a tratar de desarrollar este tema, amén. Éxodo 39 dice, si se pone por favor sobre sus pies, amén. No sé si ya estamos en el fuego extraño ahí. Ok, muy bien. Entonces este va a ser nuestro tema y seguimos en lo que es el altar de oro, el altar del incienso. Dice la palabra de Dios así. ¿Todo lo tienen? No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor. Te pedimos, Padre eterno, Señor, que nos ayudes. Por favor, Señor, ayúdanos a interpretar tu palabra, Señor. Temo, Señor Jesús, decir algo, Señor, que esté fuera de tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor. Me siento débil, Señor. Me siento, Señor, incapaz, Señor Jesús. Tal vez hoy más que nunca, Señor. Porque yo sé, Señor, que este tema no es fácil, Señor. Pero yo te ruego que nos ayudes. Yo que voy a hablar tu palabra y mis hermanos que la van a recibir. Padre Santo, hay muchas cosas, Señor, que tal vez hemos dejado entrar a la iglesia, Señor, y a ti no te agradan, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Y vuelvo y le digo, me siento falto de información, pero voy a hacerlo con la mejor disposición que yo pueda y lo mejor que me dé mi capacidad. Amén. Así que yo le ruego que me ayude para que podamos escudriñar la palabra. No sé, voy a poner este video antes de empezar a predicar, pero el micrófono está un poquito muy abajo. Quiero que vea este video, hermanos. Es un video que nos va hay un video un poquito más largo, pero no lo puse. Esto es ya cuando Nadab y Abiú son enjuiciados por el Señor. Entonces, si me lo pones, hija, por favor. Amén. Hasta ahí Nadab y Abiú. Quiero que vaya conmigo a Levítico 10.
Si me subes un poquito de volumen ahí al fondo para que me sienta yo un poquito más cómodo. Gloria a Dios, ¿lo tiene ahí? Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. No saldréis a la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Hasta ahí vamos a leer. El pecado de Nadab y Abiú. Hermanos, ya usted sabe o tiene, porque no puse esta imagen, lo que es el templo, lo que es el tabernáculo. Usted ya sabe que el tabernáculo estaba dispuesto en 3 secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Aunque en este video, si usted le puso un poquito de atención, se nota que Nadab y Abiú salieron al atrio para ahí ser quemados. En realidad el altar que aparece ahí es en el atrio, no es el altar de oro, es el altar del sacrificio, ¿verdad? Pero la escritura dice que el altar del incienso, o sea, ahí se debería presentar incienso. Entonces, claramente la palabra nos está hablando de adentro del santuario. Ahora, la Biblia no especifica si después que presentaron el incienso salieron y fueron quemados allí afuera del atrio. No especifica. Aunque dice la escritura que Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos, dice: no salgan del tabernáculo, no salgan del atrio para que no mueran, ¿verdad? Entonces no se sabe exactamente dónde, o por lo menos yo no lo encontré, dónde es que cayeron muertos, pero de que presentaron incienso en el altar de oro, lo hicieron. Allí llevaron el incienso, ahí presentaron el fuego extraño. Ahora, ¿por qué? Note, hermanos, el incienso tipifica la oración, la intercesión, pero también tipifica la adoración. Cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que hacemos? Venimos y nos humillamos, nos postramos. Humillarte y postrarte es adorar. Por eso cuando los de la religión tradicional dicen: es que nosotros no adoramos a las imágenes, solo las veneramos, ¿verdad? Venerar es lo mismo que adorar, ¿verdad? Y postrarte es lo mismo que venerar y adorar. Entonces, cuando venimos nosotros a adorar, que lo que la escritura dice, quemamos incienso, adoramos. Entonces, cuando Nadab y Abiú se acercaron para presentar incienso, es como dijéramos, ellos se acercaron a adorar, pero ellos se acercaron a adorar de una manera que Dios no les mandó. Ahora note, la Biblia dice que presentaron fuego extraño, incienso extraño. Y si notamos un poquito más adelante, mire lo que dice en el verso 8 del 10 de Levítico. Dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo, note, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Por qué no deben de tomar vino? Dice el 10: para poder discernir entre lo santo y lo profano,
y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Note, cuando Dios mata, o no es que mata, sino que cuando Dios juzga a Nadab y Abiú, quitándole la vida, muchos van a decir, mira, ves, Dios es malo, Dios mata a la gente. No, hermanos, antes de que pasara esto, Dios le especificó a los sacerdotes cómo debían de entrar a su presencia. Es como el dicho que dice, sobre aviso no hay engaño, ¿verdad? Eso es lo que pasó, y mire lo que dice en el verso 3. Cuando Moisés dice, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Qué estará diciendo ahí la escritura? En los que a mí se acercan, me santificaré. Todo aquel que se acerque a mí de la forma incorrecta, dice, yo lo voy a juzgar, es lo que está diciendo, ¿verdad? Porque el que se acerque a mí tiene que acercarse conforme yo lo estipulé, conforme yo lo mandé. Por eso cuando venimos a escuchar personas que dicen, no, todas las religiones llevan a Dios, es una forma que Dios no mandó. Dios dice que el único camino al Padre, ¿quién es? Jesús. Así que el que cree en el Dalai Lama, el que cree en el Buda, el que cree en Mahoma, el que cree en las imágenes, están en un camino errado. No es la forma como Dios lo estipuló. Ahora, muchos dirán, Dios prohibió las imágenes, pero también dijo que pusieran imágenes o querubines tallados en el trono del Señor. Estoy hablando del arca del pacto. Ahí estaban 2 querubines mirándose de frente. Pero note, en Éxodo 20 dice, no te harás imagen ni las honrarás. ¿Qué significa? No los adores. Ahora, cuando Dios pone 2 querubines, no es para adoración. No es para que se le hincaran los hijos de Israel, o en este caso Moisés, o el sumo sacerdote que entraba hasta ahí. No era para eso. Ahora note, recuerde que todo lo que hay en el tabernáculo es sombra de lo que había de venir. ¿Sí o no? Cuando Jesús muere, dice que cuando aparece a las mujeres, y esto lo vamos a ir aprendiendo cuando vamos allá a lo que es el arca del pacto. Dice que se aparecen 2 ángeles, uno por donde estaba la cabeza de Jesús y uno por donde estaban sus pies. De tal manera que donde fue puesto el Señor quedaba en medio. ¿Cómo estaban los querubines en el lugar, en el propiciatorio? Estaba de frente. ¿Y dónde caía la sangre que purificaba al pueblo? En medio. Es decir, esto que pasó, esto que está en el tabernáculo, 2 querubines mirando la sangre de Jesús, pasó cuando Él resucitó. 2 ángeles, uno a su cabeza, uno a sus pies, y mirando que ya no estaba ahí Jesús. Así que todo esto lo vamos a estar viendo. Pero note, cuando una persona quiere acercarse a Dios de la forma equivocada, tal vez no muere como Nadab y Abiú, pero ciertamente morirán en su pecado. Así que, hermanos, ¿qué estoy tratando de decir? Aquel que adora de una forma incorrecta o quiere llegar al cielo de una forma incorrecta, se va a despertar con la sorpresa de que están en el infierno. Amén. Por eso le digo que cuesta. Por eso, mire, hermanos, hay predicadores más fuertes, más directos, más duros, que en lugar de llamar la atención de los católicos, de los mormones, de los testigos, los ahuyenta. ¿Por qué? Porque quiebran sus imágenes, hacen cuanta cosa. No estamos llamados a quebrar imágenes. No estamos llamados a eso. Mi única intención es que yo pueda, tal vez si alguien, no sé si alguien está conectado o no, pero si alguien está conectado y es católico, yo no le quiero ofender. No le quiero decir que usted va a ir al infierno. No es eso. Lo que yo quiero es que captar su atención
Y que si usted tiene su Biblia, lo lea por sí mismo, para que nadie lo engañe. Esa es nuestra intención. No estamos llamados a pelear con otras religiones, no. Estamos llamados a predicar la verdad. Y esa es nuestra intención. Entonces, Jesús dice que es el único camino al Padre. Y aquí Nadab y Abiú murieron porque se acercaron a Dios de la forma equivocada. Ahora a Aarón se le dice: no tomarás vino ni sidra cuando entres. ¿Por qué? ¿Qué hace el vino y qué hace la sidra? Te quita tus 5 sentidos. Dicen, encontré un poquito de información acerca de lo que es el alcohol. Si no me equivoco, si la memoria no me falla, porque no lo apunté, pero creo que 17 miligramos, lo que es una lata de cerveza, dice. ¿Cuántos miligramos serían? 17, creo, por ahí. Dicen que esa cantidad de alcohol en el cuerpo, el hígado tarda 1 hora y media para purificar. Una botellita, una lata de cerveza, tarda el cuerpo 1 hora y media para desintoxicar el cuerpo. Ahora dice, cuando tú metes o cuando una persona mete tanto alcohol en su sangre, en su cuerpo, en poco tiempo el hígado no puede trabajar a esa velocidad, por lo cual el cuerpo empieza a perder sus sentidos y empiezan a emborracharse. Y una vez borrachos, ¿qué es lo que hace la persona? Lo que en sus 5 sentidos no harían. Muchos empiezan a cantar, muchos empiezan a llorar, muchos empiezan a hacer cuanta cosa. Y los teólogos dicen, probablemente los hijos de Aarón estaban ebrios, probablemente. Entonces por eso Dios le dice, no entrarás en esta forma. Apenas vamos a comenzar y mire lo que pasa, hermanos. Itamar, Nadab y Abiú mueren. Quiero que regrese a Éxodo 39. Éxodo 39. Vamos a ver otra vez el 9. Dice, no ofreceréis sobre él incienso extraño. Ya vimos quiénes lo ofrecieron, Nadab y Abiú. ¿Qué más no deberían de hacer? Voy a terminar un poquito el verso 9, aunque tal vez voy a regresar a explicar qué es el holocausto, qué es la ofrenda, ni tampoco, cuando dice ni tampoco derramaréis sobre él libación. Por ejemplo, el incienso extraño es lo que vamos a estar estudiando por los próximos, tal vez 2 servicios. Pero el holocausto, ¿dónde se hacía el holocausto? Se hacía en el altar del sacrificio. El holocausto era quemar la víctima. Entonces, en este altar dice, no puedes o no debes de quemar holocausto, no puedes. ¿Sabes? El holocausto era quemar la carne, quemar la víctima, hasta incinerarlo. Y eso pasaba en el altar del sacrificio. Aquí en este altar de oro no se podía hacer. ¿Qué más? Dice, ni ofreceréis ofrenda. O dice, ni ofrenda, no ofrezcas ofrenda. ¿Qué significa ofrenda? No tienes que presentar aquí ofrendas de grano ni de cereal, nada de eso, aquí no. Eso se hace allá. ¿Sabe que las ofrendas de cereal, una parte agarraba, creo que un puño, es que hay mucha información que ahorita no tengo a la mano, pero que lo he leído, pero que el sumo sacerdote, cuando le traían ofrenda de granos, agarraba un poquito y lo quemaba al altar del sacrificio. El resto que quedaba eran para los sacerdotes. Eso era la ofrenda de grano. Luego dice, y tampoco ofreceréis libación sobre él. No derramaréis sobre él libación. ¿Qué significa libación? Es como derramar, ofrenda de líquido, ofrenda líquida. Eso es libación. Como ofrenda de vino, ofrenda. ¿Se recuerda cuando estudiamos los yo sois de Jesús? Cuando él dijo, el que a mí viene, yo no, ¿cómo se dice esta palabra? Se me fue. Cuando el sacerdote traía un poquito de aguas en la fuente de la salvación en Siloé, o en Silo, Siloé es más Siloé. Dice que traía un cantarito lleno de agua y lo derramaba, hacía libación alrededor del altar del sacrificio para pedir lluvias a Dios, ¿verdad?
Eso no se podía hacer en el altar de oro. No se podía hacer. Y si tú lees un poquito adelante, en el 10:30 dice, y sobre sus cuernos hará expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado. Una sola vez en el altar de oro se ponía sangre, una sola vez, y era para purificar. Ahora nota, en el altar de oro no hay sacrificios, no hay, y no debe de haber sacrificios. La razón por qué, porque Jesús dijo que Él es el último sacrificio. Todo lo que pasó afuera del atrio no se lleva adentro, no se hace sacrificio. ¿Qué le quiero decir? Que en la era de la iglesia ya no se puede volver a presentar sangre. Estamos diciendo que en el altar de oro está tipificando la iglesia, que ya ha sido redimida por sangre una sola vez para siempre. Ya no se puede hacer más derramamiento de sangre en el altar de oro. Por eso cuando nosotros, hermanos, cuando alguien viene y te dice, pacte con Dios, o haga esto, o haga aquello, no, ya todo lo hizo el Señor. Él dijo en la cruz, consumado es. Ya todo está pagado. Si alguien, yo he escuchado personas y en videos, en YouTube, hay muchos que dicen, si tú pactas con Dios, vas a sanar. O estás enfermo, si pactas, Dios te va a escuchar. No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico, hermanos. Ya Dios pagó el precio por tu pecado. Ya tú puedes estar libre. Ahora sí vamos a comenzar. Amén. Fuego extraño. Quería mostrarle esto para que usted entienda más o menos lo que vamos a estar estudiando. A través del tiempo, la iglesia ha sufrido de fuego extraño. ¿Verdad que sí? Y cuando hablamos de iglesia, nos referimos a la iglesia que Cristo conoce y que compró con su sangre. Miren, no estoy hablando de denominaciones y doctrinas humanas. El trigo y la cizaña siempre crecieron juntos, pero sin lugar a dudas, en el último tiempo, tal vez en el último siglo, se ha intensificado con doctrinas erradas que salen de ser bíblicas y atentan contra la doctrina sana y pura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Doctrinas tan fuera de la Biblia, fuera del sentido de lo que es la Escritura. Ahora, nuestro Señor Jesucristo nos advirtió que esto pasaría. En Mateo 24, 4 al 5, vaya para allá. Mateo 24, 4 al 5, ya Dios nos los dijo que pasaría. Mateo 24, 4 al 5 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Quiero leerles en esta versión de la versión Peshitta. Note lo que dice. Aquí en esta palabra dice, yo soy el Cristo, pero me gustó esta traducción, dice así, contestándoles Jesús, el verso 4, dijo, cuiden que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy un ungido. Es lo que dice la Biblia Peshitta, y engañarán a muchos. Ahora, ¿cómo se presentan los televangelistas, los apóstoles, los profetas? ¿Cómo se presentan? Como los ungidos. No se presentan como yo soy el Cristo, no dicen eso, pero dicen yo soy un ungido. Ahora en las iglesias en los últimos años ha entrado mucho el no hables mal contra el ungido. No hables mal contra el ungido del Señor. ¿Sabe que Cristo significa ungido? El ungido es lo que significa Cristo. Ahora esta Biblia, esta versión dice, vendrán muchos diciendo, yo soy un ungido, y a muchos se engañarán. Ahora, hermanos, basta con ver la iglesia de Guillermo Maldonado. Hoy fuimos a la librería un ratito, y sabe, yo estaba buscando un libro para
para informarme un poquito y pregunté acerca de 2 libros de autores reconocidos que predican un poquito más o predican pegado a según lo que yo veo, predican pegado a la escritura. Uno de ellos es John MacArthur, un libro de él que quería yo leer, y otro de Miguel Núñez. Y yo pregunté por esos 2 libros y sí los tienen, pero en pocas cantidades. Pero note, hermanos, libros de Ana Méndez, libros de Guillermo Maldonado, libros de Cash Luna, abundan. Y yo por curiosidad le dije a la que nos atendía, le digo, oiga, ¿y usted lee los libros de este señor? Y apunté a Guillermo Maldonado. Y ellos mismos me dijeron, no, ¿para qué yo leo esos libros? Eso no tiene nada de bueno. No sé si alguien escuchó de ustedes, pero dijo, esto no tiene nada de bueno. Ni los veo ni me interesa, dice. Pero hay unos hermanos que son sus becerritos de oro. Son sus ídolos. Y leen sus libros. Leen, y yo creo que hasta pasa como cuando yo estaba en el mundo, tal vez, que salía un cassette, en nuestros tiempos eran cassettes, un cassette de un grupo que me gustaba, ya no esperabas para ir a comprarlo. Yo creo que así están los que siguen a estas personas. Note, hermanos, lo que la escritura dice, a lo bueno llamamos malo y lo malo llamamos bueno. Y allí abundan, hermanos, y ellos son los ungidos. Hermanos, probablemente voy a poner videos aquí de cómo comparar lo que se hace en el pentecostalismo, de cómo se hacen los servicios, y le voy a traer videos cómo el pentecostalismo metió la borrachera santa, ¿verdad? La risa santa, y así vamos a estar viendo y comparando, para que usted vea y usted diga por su propio criterio y su razonamiento, y también con la ayuda del Espíritu Santo usted pueda ver si es el Espíritu Santo o no. Judas 17:18. Judas 17:18. Una vez más, no estoy aquí para ofender a nadie, solamente para que leamos la escritura juntos y que podamos leer y escudriñar. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados, ¿qué? Deseos. Según sus malvados deseos. Igual quiero leerle esta versión. 17 y 18 dice así: pero ustedes, amados míos, recuerden las palabras que fueron expresadas anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían que en el fin de los tiempos habría burladores que irían tras la impiedad según sus propias bajas pasiones. Hermanos, ya la Biblia nos dijo que iban a venir falsos maestros. Ahora vuelvo y le digo, la iglesia sufrió de esto todo el tiempo, hermanos. En los tiempos de Juan el apóstol ya empezaban los gnósticos. ¿Se recuerda cuando estudiamos las 7 iglesias? Los gnósticos, los nicolaitas, los que amaban la doctrina de Balaam, la Jezabel, la que se decía ser profetisa. Ya desde ese tiempo había, pero en el último tiempo dice se incrementaría. Hermanos, de las 7 iglesias que miramos en Apocalipsis, de todas ellas había una mujer que se decía ser profetisa. Ahora mi pregunta sería, hoy hay solo una denominación, tal vez una denominación que diga que hay profetisas, o ya es la mayoría de las iglesias. La mayoría dicen que tienen profetas, donde no sé de esto, donde no sé de... ¿Sabe, hermanos? Y yo creo que también eso lo voy a traer, pero note, esta mujer Ana Méndez tiene un video ahí en YouTube que dice que Dios está restaurando todas las cosas. Y ella dice, y también está restaurando el arte.
¿Y qué es el arte de pintar? Oye, ¿también eso la Biblia dice que hay arte de pintar? Yo no lo he encontrado, pero eso es lo que vende. Eso es lo que les gusta a la gente. Y no se crea, hermano, que haciendo eso ellos agarran ingreso por sus cuadros, lo que pintan ellos. ¿Hasta dónde hemos caído, hermanos? Y la iglesia tiene que saber estas cosas para que usted y yo estemos atentos. Así que Jesús lo dijo. Ahora, Cristo fundó una iglesia la cual no es visible a los ojos humanos. Solo Él conoce a sus santos. Amén. Sin duda estamos en los últimos tiempos. Y según Lucas 21:28 dice, nuestra redención está más cerca. Lucas 21:28. Lucas capítulo 21, verso 28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es lo mismo que está diciendo Mateo. Cuando vean todas estas cosas, levántense. Miren, nuestra redención está cerca. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué significa erguirse? Pararse bien, ¿verdad que sí? Pararse bien. Eso significa que tal vez muchos estamos caminando como cabizbajos. En la fe estoy hablando, en la fe puede ser que sí. Porque muchas veces decimos ser y como dicen, hablamos una cosa y hacemos otra cosa. Pero Jesús dice, cuando vean todas estas cosas, dice, erguíos porque vuestra redención está cerca. La iglesia que Cristo fundó, hermanos, solo Él la conoce, solo Él la ve, solo Él conoce a sus santos. Las iglesias pueden estar llenas, pero solo Dios sabe cuántos de ellos son salvos. Hermanos, de los que estamos ahorita en este momento, no todos son salvos. Dios conoce a sus santos. Amén. Yo le puedo preguntar y decirle, hermanos, ¿cuántos son salvos? Y usted puede levantar su mano por fe. Pero de eso a que de verdad lo sea, solo usted y Dios lo sabe. Porque por eso hay un predicador, bueno, yo creo que usted lo ha escuchado, dice Paul Washer, dice, cuando una persona pasa al frente y ora la oración de fe, eso es fácil, eso es simple. Y a veces le decimos, bienvenido a la familia de Cristo, pero se va mañana y sigue siendo el mismo, sigue siendo igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tal vez lo hizo por emoción y no entró la palabra dentro de él. Entonces, hermanos, lo que te va a limpiar es la palabra de Dios. Y a veces toma tiempo. Hay unos que al día siguiente ya son diferentes, pero hay otros que no. Hay otros que toman tiempo. Pero el Señor conoce a sus santos. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará en el reino de los cielos. Solo los que de veras le aman y le sirven sin ninguna intención detrás. Solo ellos son la iglesia del Señor. El dinero, la fama y las mujeres, las damas, dicen, son las tentaciones que han derrumbado a muchos que empezaron a ser siervos de Dios, pero que se quedaron en el camino. ¿Verdad que sí? El dinero, la fama y las mujeres. Yo creo que conocemos a varios que por amor al dinero han vendido su ministerio. En la televisión pasan muchos. Hay otros que por la fama, por ser conocidos, por ser famosos, dejan su ministerio. Y hay otros que de plano por las mujeres pierden su ministerio.
Se van detrás de las mujeres. Y aquel llamado que Dios les había dado, lo pierden. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo los verdaderos hermanos. Después de la muerte del último apóstol, que es Juan, la iglesia fue infiltrada de doctrinas como el gnosticismo, los nicolaitas, las doctrinas de Balaam, y podemos seguir hablando, etcétera. El Imperio Romano persiguió y mató a muchos cristianos, empezando con Nerón en el año 36 después de Cristo, que usted ya los vio cuando estudiamos las 7 iglesias. Culpó a los cristianos de haber incendiado la ciudad y duró la persecución hasta el 313 después de Cristo con Diocleciano. ¿Se acuerda? 10 años más. En este mismo año, en el 313, se firmó el Edicto de Milán, la cual daba tolerancia religiosa en todo el Imperio Romano. Así se terminó las persecuciones, de cierto modo, para los cristianos. El Edicto de Milán fue firmado por Constantino el Grande y Licinio, dirigentes del Imperio Romano. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se me apagó? Note, hermanos, los primeros cristianos, los primeros cristianos fueron perseguidos. De ahí yo me pregunto, no sé si lo puedes pasar, aquí no pasa. De ahí me pregunto, ¿cómo pudo haber sido que Pedro haya sido el primer papa si el Imperio Romano los perseguía? ¿Cómo se llama la Iglesia Católica? Iglesia Católica Apostólica y Romana. Ahora, el Imperio Romano reinaba en los días que empezó el cristianismo, y los cristianos eran perseguidos por ellos. Ahora, ¿te imaginas el apóstol Pedro llegando a Roma siendo cristiano en los tiempos de los primeros cristianos? No, hermanos. Entonces es imposible que el apóstol Pedro haya sido llamado o haya sido el primer papa. No es así. Constantino en el año 312, antes de firmar el Tratado de Milán, dicen que en una batalla tuvo una visión en el cielo de una cruz con el mensaje, esto es en latín, in hoc signo vinces. In hoc signo vinces, que significa con este signo vencerás. Y miró una cruz en el cielo, dicen. Él la acuñó para su ejército y pasó a ser, aunque de palabras, un cristiano, uniendo el Estado y la iglesia. ¿Sabe que Constantino dice que aceptó el cristianismo, pero nunca se bautizó hasta horas antes de su muerte? Ahora solo Dios sabe si se salvó o no, ¿verdad? Pero Constantino dicen que abrazó el cristianismo, y en cierta manera el Imperio Romano había muchos cristianos. Y dicen que Constantino dice, en lugar de perseguirlos, mejor los hago mis amigos y termino todo y unifico el imperio. Fue Constantino el que adoptó el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano y empezó a mezclar el cristianismo con el paganismo, ¿verdad? A Zeus, que adoraban los romanos, le llamaron Pedro. A Semiramis con su hijo Tamuz, ¿sabe cómo le pusieron? María y el niño Jesús. Y así empezaron. Así se metió a la iglesia el paganismo. Así que este Constantino es el fundador de la Iglesia Católica Romana. Ahora, yo sé que muchos puede ser que no les caiga como que lo acepten, pero está bien, usted puede investigar, no hay problema. Pero hay mucha información acerca de esto, y aunque tal vez se lo quiera tapar, los que quieren buscar la verdad lo van a encontrar. Antes de ser llamados papas, los papas, los obispos,
se llamaban obispos de Roma nada más, no se llamaban papas. Así que ni Pedro fue el primer papa porque no se usaba ese nombre todavía. Los papas ejercieron una autoridad tanto religiosa y política. La Iglesia Católica se autonombró como autoridad del cristianismo, que pasó a ser una mezcla de cristianismo y paganismo. Prohibieron la lectura de la Biblia a los laicos, diciendo que no podían interpretarla. Vendían indulgencias y cuantas cosas más, hasta que llegaron los reformadores, o como llaman los católicos, los protestantes, como John Wycliffe, John Hus y más tarde Martín Lutero en 1517, cuando clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, Alemania, que fue como la gota que derramó el vaso, y de la iglesia católica salieron los cristianos que deseaban servir a Dios con la fe y la lectura de su palabra, con las 5 solas. 5 solas. Note, intenté hacer un esfuerzo por hacer esto, pero no sé si lo alcanzan a ver. ¿Alguien lo alcanza a ver? ¿No? ¿No se alcanza a ver? Bueno, yo se lo voy a... Si me puedes apuntar ahí. Hasta mero arriba dice el cristianismo primitivo. Estamos hablando del año 100, antes del año 100, del año 30, que los apóstoles empezaron a predicar del año 30 al año 100 más o menos. Ese es el cristianismo primitivo, cuando los apóstoles predicaron y escribieron y dejaron la Biblia escrita para nosotros, aunque después se tuvo que no añadir, sino que hacer un compendio de libros para poder poner la Biblia. Pablo, Pedro, Juan, etcétera. Ese es el cristianismo primitivo. De ahí hasta la Iglesia Católica pasaron 300 y tantos años, ¿verdad? Ahí los cristianos no solamente se regían por congregaciones en los cuales tenían obispos o pastores, pero se recuerda que los nicolaitas empezaron a querer a alguien que dirigiera la iglesia, se los dije, ¿verdad? Entonces esto pasó en el año 313, cuando la Iglesia Católica Romana se funda y está el Estado y la iglesia juntas. Esto empezó así hasta 1517. En el año 313 al 1517 reinó en cierta manera la Iglesia Católica Romana y se autonombró como la autoridad máxima del cristianismo. ¿Y qué hicieron en todo este tiempo? En todo este tiempo le prohibieron la Biblia a los laicos, al pueblo común, a los campesinos, a los trabajadores del campo, le prohibieron las escrituras. Los únicos que leían las escrituras, ¿saben quiénes eran? Los padres, los párrocos. Ellos dicen, ellos tenían la capacidad de interpretar las escrituras, pero el pueblo le dejaban sin Biblia, no producían Biblia. La única Biblia que, del hebreo y del griego tradujeron la Biblia al latín, y la Iglesia Católica no dejaba que se tradujera la Biblia a otros idiomas, solamente era el latín. Y los que iban a la universidad o los que alcanzaban a ir a la universidad sabían leer idiomas, sabían leer latín, y cuando ellos iban a la universidad automáticamente eran sacerdotes. Eso lo puede ver en la historia, hermano, no lo estoy inventando, lo puede ver en la historia. Martín Lutero fue un universitario. La mayoría de ellos fueron universitarios. Y por ejemplo, Martín Lutero, John Hus, John Wycliffe, todos ellos eran monjes católicos. Todos ellos, ¿cómo se dice? Todos ellos tuvieron un trabajo en las parroquias de la Iglesia Católica. Ahora, ellos empezaron a ver ¿cómo se llama? Las mentiras del papado, los abusos del papado, y ellos empezaron a levantar la voz. Hubo varios reformadores antes de que Martín Lutero llegara. Ya habían pasado 100 años, hermanos, 100 años, cuando ya los primeros reformadores empezaron a ir en contra de lo que decía la Iglesia Católica. Martín Lutero viene, como dice el dicho, a derramar el vaso. Ya es el que terminó
por consumar la reforma. Note, John Hus murió en la hoguera. John Wycliffe no murió en la hoguera porque murió por una embolia, se lo comenté la vez pasada. Pero John Wycliffe, 40 años más tarde de su muerte, la Iglesia Católica lo declaró hereje. ¿Y cuál fue su veredicto? Muerte en la hoguera, pero ya estaba muerto, hermanos. ¿Y sabe qué hicieron? Fueron a levantar, a desenterrarlo, sacar sus huesos y quemarlos en el fuego. Note cómo era la Iglesia Católica en ese tiempo, hermano, el tiempo del oscurantismo. John Wycliffe es el primero que tradujo la Biblia al inglés y lo tildaron como hereje. Ahora note, de ese tiempo hasta ¿cuántos años pasarían? Del 313 al 1517. ¿Cuántos años pasaron? Casi 1000 años. Donde la Iglesia Católica Romana hizo lo que quiso, vendiendo indulgencias, poniendo doctrinas nuevas, que María se fue al cielo viva, que el purgatorio, que las indulgencias, que esto, que aquello otro, hasta que vino Martín Lutero en el año 1517, clava las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Mi pregunta, ¿cuántos saben qué son las 95 tesis de Lutero? ¿Cuántos saben eso? ¿Nadie? Las 95 tesis de Lutero son como 95 quejas a la Iglesia Católica. Eso significa. Y de repente nosotros los cristianos, los protestantes, por lo menos deberíamos de informarnos acerca de eso. Ir y buscar las 95 tesis. Porque nosotros decimos, con orgullo decimos, somos protestantes, somos cristianos, porque los católicos nos llaman protestantes. Y ni siquiera sabemos por qué nos llamamos protestantes. Ni siquiera en las 95 tesis de Lutero sabemos por lo menos qué es lo que dijo. Y eso, hermanos, se lo voy a decir, es una vergüenza para nosotros. Porque sabemos más de otras cosas y menos de nuestra fe. ¿O no es cierto? Y no conocemos la historia de cómo ni siquiera a veces de por qué nos llamamos pentecostales. Hay dos ramas, el cesacionismo y el continuismo. ¿Quiénes saben qué significa eso? El cesacionismo, donde dicen pastores conocidos como John MacArthur, que dicen los dones espirituales solo eran para los apóstoles. Michel Sugelet, Miguel Núñez, todos ellos son cesacionistas. Y hay continuistas como Gigi Ávila, como podemos hablar de varios continuistas. Pero hermanos, también ha llegado el momento que nosotros nos ha tocado ver lo que es el liberalismo en la iglesia y lo que es los carismáticos. ¿Sabe? Cuando empecé el servicio, antes de empezar la palabra de Dios, yo le quería comentar esto. Mira, hermanos, ahorita las iglesias se rigen más por las emociones que por la palabra de Dios. Note, hermanos, a veces yo hablo por mi persona. A veces íbamos a la iglesia antes y decíamos, hoy no se sintió nada. ¿Por qué? Porque vamos por emociones. Si lloré, si lloré, si sentí algo bonito, entonces el Espíritu de Dios estuvo ahí. Y si no, no. No, hermanos. El Señor siempre está aquí. Pero lamentablemente nosotros somos tan sensuales. Cuando digo sensuales es por los sentidos. Vamos por los sentidos. Si no lloro, no está la presencia de Dios ahí. Si no tiemblo, si no hago algo, si no se manifiesta nada en la iglesia, es que Dios no estuvo allí. No, el Señor siempre está aquí. Lo malo es que nosotros percibimos a Dios de una manera que no es. Entonces note, Martín Lutero clava las 95 tesis, pero antes de Martín Lutero ya había vivido John Wycliffe, John Hus y también Juan Calvino. Y antes de Juan Calvino vivió una persona que también se le considera como un reformador, que de apellido Zwinglio. Entonces note, de la reforma de Martín Lutero, que encabezó Martín Lutero, surgen 4 ramas
del protestantismo. 4 ramas. ¿Cuáles son? La iglesia luterana, el calvinismo, los anabaptistas y la iglesia anglicana. Esas son las 4 ramas del protestantismo. La iglesia luterana, el calvinismo, los anabaptistas y la iglesia anglicana. Note, hermanos. Ahora, de la iglesia luterana salen 2 movimientos: los pietistas del siglo XVII y el avivamiento moravo, siglo XVIII. Ahora, estos datos los encontré en la web, los puede usted buscar también. El cuadro lo hice yo, me esforcé en hacerlo, no se ve bien, lo hubiera hecho más grande, pero me esforcé, me disculpo. Pero dice el calvinismo, que ya le digo, antes del calvinismo había estado Zwinglio, y de ahí del calvinismo sale la iglesia presbiteriana. Ahora, de los anabaptistas, anabaptista significa rebautizado. Se recuerda porque antes de la Reforma, los católicos decían que los niños tenían que ser bautizados, ¿verdad que sí? Entonces, para los anabaptistas, eso era antibíblico, y para nosotros también. Entonces, ¿qué decían? Los niños que fueron bautizados en la iglesia católica necesitan ser rebautizados, anabaptistas. Y ahí salen los menonitas. ¿Saben quiénes son los menonitas? Los menonitas que se quedaron en el tiempo. No usan carros, no usan teléfono, no usan internet. Mandamos a nuestros hijos de vacaciones, allá se mueren, ¿verdad? Porque no hay tecnología, no hay televisión, no hay nada. Eso sí, hay mucho queso. Ahí por ahí no se mueren de queso. Pero por internet, yo creo que al día siguiente, papi, mami, vengan por nosotros. Pero note, ahí salen los menonitas de los anabaptistas. Ahora note, y aquí es donde quiero que usted ponga atención. De la iglesia anglicana, que significa iglesia de Inglaterra, es lo que significa la iglesia anglicana. De la iglesia anglicana, miren cuántas denominaciones han salido. Han salido los bautistas, han salido los cuáqueros, que no había escuchado yo esto, pero en 1689 salió la iglesia episcopal de la iglesia anglicana. En 1650 sale la iglesia metodista. Ahora, de la iglesia metodista, ¿quiénes salen? Los pentecostales y los carismáticos. Así que note, ya ahorita sabe de dónde venimos o de dónde salió el pentecostalismo. De los anglicanos. ¿Y sabe quién fundó la iglesia anglicana? Un rey de la monarquía inglesa que quería divorciarse de su esposa, mandó la carta al Vaticano pidiendo que le autorizaran el divorcio. El papado no le quiso dar permiso de divorciarse. Él se autodeclara como líder de la iglesia en Inglaterra y se fundó la iglesia anglicana. Para que vea cómo ha estado el asunto. Y ahí salen los pentecostales. Ahora, quiero que usted entienda algo. Todas estas ramas de la Reforma, todos predican el señorío de Jesús. Todos predican, no van en contra del plan salvador de Dios. Jesús es el Salvador, pero también es Dios. Todas estas denominaciones predican eso. Lo que diferencia uno de otros son ¿cómo se dice? Doctrinas, hasta tal vez que puede ser doctrinas de hombres. ¿Por qué? Un ejemplo, el calvinismo con la iglesia luterana, dicen que Zwinglio y Martín Lutero se conocieron, pero no se pudieron poner de acuerdo sobre la cena del Señor. Y por eso agarraron su camino diferente, y la iglesia luterana y el calvinismo. Y el calvinismo, ahí viene la iglesia reformada, que se me pasó a poner ahí. El calvinismo es la iglesia reformada o los reformados. ¿Usted ha escuchado a alguien que se diga pastor reformado? Sí, yo sé que sí. Bueno, de ahí viene del calvinismo.
Zwinglio. Entonces, no sé si entendió eso, pero mire, vamos, nosotros somos pentecostales. ¿Por qué pentecostales? Porque creemos que que los dones espirituales siguen. Dios todavía da el don de lenguas, don de fe, don de ciencia, don de interpretación de lenguas. Dios lo da. Y me gustó lo que dijo Michel Sugelet. No sé si pronuncio bien su nombre, pero él dijo, porque él es de los cesacionistas. Él predica que las lenguas cesaron, los dones espirituales cesaron. Me gustó lo que dijo él. Yo podré ser cesacionista, pero Dios no. Me gustó lo que dijo él. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo sigue haciendo la obra. Jesús dice, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad que sí? No cambia el Señor. Y si no cambia, entonces Él sigue siendo lo mismo que hizo con la iglesia primitiva. Tal vez no vemos los milagros como se veían antes. ¿Por qué? Porque tenemos todo a la mano, nos falta fe. Pero de que el Señor lo puede hacer, lo puede hacer. Entonces nosotros entramos y nuestra rama que vamos a estudiar son los pentecostales. Ahora, note, eso no significa que las demás denominaciones se han corrompido. Se han corrompido, hermanos. Los luteranos, ahorita me parece aquí en Estados Unidos, se han dividido. ¿Por qué? Por la agenda LGBT. Unos están aceptando y otros no. No sé si recuerda a mi esposa que le enseñé que hay una, pero ese sí no me acuerdo qué denominación. Sacaron un cartel donde decía que Dios era gay. De verdad, hermanos. Y que Dios acepta a los gays porque Dios es gay. Hermano, aberraciones de esas estamos viviendo. Ahora, nosotros nos vamos a centrar en casa. Vamos a predicar de nosotros y vamos a ver qué es lo que ha pasado con los pentecostales. Ahora, no sé si mi hermano Leo se recuerda, pero cuando recién empezábamos, hace 5 años atrás, cuando íbamos a una casa a orar por un hermano que ya partió con el Señor, ¿se recuerda? Cuando invitábamos a la familia era católica, y de repente le invitábamos, bueno, venga a la iglesia, visítenos. Ellos decían, no, si nosotros hacemos lo mismo que ustedes. Cantamos lo mismo que ustedes, levantamos las manos lo mismo que ustedes. Nada más que nosotros estamos en la iglesia donde hay imágenes, donde está la Virgencita, donde está esto, donde está esto. Pero cantamos igual, hermanos. Y note, hermanos, ya ahorita la iglesia evangélica y el catolicismo ya cantan los mismos cantos. Ya cantan cantos de Adrián Romero ellos, cantan de Marcos Witt. Y ya ellos cantan cuando hacen sus reuniones católicas, cantan el Espíritu de Dios está en este lugar. Y los pentecostales, el Espíritu de Dios está en este lugar. Ahora, eso significa que ya somos hermanos. Dice la Escritura que no pueden estar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Ahora, note, hermanos, estas personas nos decían, no, si hacemos lo mismo. Exactamente es lo que está pasando, hermanos. Y ahorita lo que pasa allá, pasa acá. Lo que pasa en el mundo ya también pasa acá. ¿Y en qué nos diferenciamos entonces? En nada. Entonces es lo que vamos a estar estudiando, hermanos. Y yo sé que el tiempo ha corrido y no quiero avanzar hasta no le quiero dar mucha información, y también yo quiero informarme mejor. Pero note, deje ver aquí, dice, los protestantes como John Wycliffe, John Hus y más tarde Martín Lutero en 1517, cuando clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, Alemania, que fue como la gota que derramó el vaso, y de la iglesia católica salieron cristianos que deseaban servir a Dios con la fe y la lectura de su palabra, con las 5 solas. ¿Alguien ha escuchado las 5 solas? ¿Nadie? Las 5 solas. Sola Escritura. Bueno, aquí los tengo, hermanos, para que no se quiebre la cabeza. Mira, estas son las 5 solas
que salieron del protestantismo. Sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Esto es en latín, ¿verdad? Pero es sola Escritura, solo Cristo, solo gracia, o sola gracia, sola fe, solo a Dios la gloria. Solo Escritura, no indulgencias. Solo Cristo, no el Papa. Sola gracia, no indulgencias. Sola fe, no por obras. Solo a Dios la gloria, no al Papa. Eso es lo que quiso decir Martín Lutero. Esas son las 5 solas. Y esto deberíamos de saberlo nosotros, hermanos. Cuando alguien nos dice, ¿cuáles son las 5 solas del protestantismo? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Y eso es lo que de verdad, hermanos, nosotros debemos de estudiar. 5 solas. Le voy a leer aquí las 5 solas. Solo Escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Nada dice de que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida. Es decir, si lo que te predica no está aquí, no lo creas, porque sola Escritura. Si alguien viene y te dice, bueno, yo creo que es así, pero si no está en la Escritura, no lo tienes que creer. Como dicen por ahí, ayúdate que yo te ayudaré. Y hay unos que dicen, dice la Biblia. ¿Dónde dice? No lo dice. No hay ningún versículo que diga, ayúdate que yo te ayudaré. Solo Escritura. Cualquier palabra que te digan que vaya contra la Escritura, no la debes de creer. ¿Qué otra? Solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Es decir, ¿la salvación lo podemos encontrar en Mahoma? No. ¿La salvación lo podemos encontrar en Buda? No. ¿La salvación lo podemos encontrar en el Dalai Lama? No. ¿La salvación lo podemos encontrar en los pastores, los ídolos de los becerros de oro de las iglesias hoy? No. ¿En las imágenes? No. ¿En dónde encontramos la salvación? En Cristo. Solo Cristo salva. Y no hay nadie más que pueda salvar. Sola fe. Sola gracia, es la que sigue. Sola gracia. La salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Sola gracia, sola fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. No obras, sola fe, solo la fe te salva. Puedes hacer buenas obras, pero si no tienes fe en Jesús, igual te pierdes. Solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Efesios 1:4-6, 1 Pedro 2:9. Tengo versículos aquí, pero lo leemos en el otro servicio si Dios lo permite. Con la reforma, hermanos, la Biblia fue devuelta al pueblo, a los laicos. Y cuando esto surge, y con esto surgen las 4 grandes ramas del protestantismo. La iglesia luterana por Martín Lutero, el calvinismo por Juan Calvino y Zwinglio, los anabaptistas o rebautizados y la iglesia anglicana, que es la iglesia inglesa. Ahora te quiero con esto terminar. Todas estas denominaciones que le di, hermanos, que usted los vio aquí en la pantalla, aunque yo creo que no se ve tan bien, pero todas estas denominaciones tienen algo en común. Primero, las 5 solas.
todas predican las 5 solas. ¿Ok? Y todas creen en el Señor Jesucristo como Dios. Y todas las denominaciones que hemos visto creen que Jesús es el Salvador. O sea, en esa tienen eso en común. Entonces, ¿qué nos divide? ¿Qué nos divide? Nos divide temas como la danza, el velo, y podemos ver otras cosas que dividen a estas denominaciones. Muchos incluso hasta la corbata, hasta no sé, cosas que la Biblia no especifica. Pero de las 5 solas, todas ellas creen. Ahora, yo quiero que usted tome en cuenta algo. Estas son denominaciones cristianas. Note, aquí no puse ¿cómo se dice? Testigos de Jehová, ni puse mormones. Porque estas son sectas. Estas denominaciones creen en Jesús, creen que a través de Él se salvan, pero las sectas niegan a Jesús. Entonces en las sectas podemos poner a los mormones, porque los mormones creen que el diablo y Jesús son hermanos. Y los testigos creen que Jesús es creado y que no es Dios. Cuando te predican te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y tú eres salvo? No. ¿De qué me hablas? Entonces, los testigos de Jehová, los mormones son sectas. Y yo creo que los adventistas casi van por ese camino, aunque tienen muchas cosas buenas los adventistas, pero cuando rechazan la autoridad total de la palabra de Dios y creen que Ellen G. White escribió cosas más buenas que la Biblia, entonces tocan a lo que es el sectarismo. Entonces, estas son las sectas. Las religiones falsas no son iguales que estas denominaciones ni las sectas. Las religiones falsas no reconocen a Jesús ni siquiera en nada como Salvador, ni mucho menos como Dios. En esto podemos meter al Islam, al hinduismo y al budismo. Estas son religiones falsas, paganas. Ahora yo le puse aquí para terminar, a alguna de estas ramas del protestantismo pertenece a la iglesia donde asistes. Y hablo a nosotros que estamos aquí y a los que si amablemente nos ponen su tiempo. Cualquiera de estas ramas pertenece a la iglesia donde vas. Sin embargo, con el tiempo a estas denominaciones también ha sucumbido ante las herejías y falsas enseñanzas que arrastran a miles hacia el infierno. Y con pesar en el corazón, creo que el pentecostalismo, del cual nosotros pertenecemos, es el que más ha permitido tantas falsas enseñanzas y falsas manifestaciones y raras que la Biblia no respalda, aunque las demás denominaciones, como le dije, también tienen lo suyo. Pero hablemos primero de la casa, que es lo más difícil. Es fácil criticar a los hermanos de acá, de allá, de una secta, de una religión, de una denominación, decir, bueno, es que ustedes esto, es que ustedes aquello. Y estamos como cuando Jesús le dijo, mira, sácate la viga de tu ojo para que puedas sacar la espinita del ojo de tu hermano. Así que hermanos, vamos a estar estudiando un poquito el pentecostalismo. ¿Cuándo empezó? Ya le dije de dónde salió, de la iglesia metodista. ¿En qué año empezó? ¿Cómo empezaron? Y se va a dar cuenta de muchas cosas que se ha permitido en lo que es la rama del pentecostalismo, cómo se han metido tantas cosas que no son bíblicas. ¿Está preparado? Y si no, prepárese. Amén. Para que veamos todo lo que el Señor, a Dios no le agrada. Y pídale al Señor que me dé también sabiduría para poder ver todo lo que el Señor nos quiere enseñar. Amén. Entonces, esto es lo primero que vamos, o que quería enseñarle un poquito lo que es la reforma, de dónde venimos, o por qué se hizo la reforma, etcétera. Y usted sabe más o menos qué año fue, por qué se hizo la reforma, para que cuando te digan protestante, tú puedes decir a mucha honra, porque yo pertenezco a los que no se quedan con lo que le dicen, sino que investigo. Amén.
Por eso se llaman protestantes. Porque Martín Lutero, John Hus, John Wycliffe, Juan Calvino, Zwinglio y los demás reformadores, ellos leían, ellos escudriñaban, se pasaban horas estudiando, lo que usted y yo no. Así que pongámonos a leer para que nadie nos engañe. Amén. Póngase de pie y vamos a orar al Señor, darle gracias por este tiempo. Espero que usted haya aprendido algo. Ruego a Dios con mi corazón que usted aprenda algo y que podamos juntos avanzar en la enseñanza. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a darle gracias a Dios. Dios bendito, te damos gracias una vez más en esta bendita hora, Señor, por ese tiempo, Señor, que hemos podido estar aquí, Señor, leyendo un poco de tu palabra, Señor. Mi Dios, gracias por el tiempo que me has dado, Señor. Yo te ruego que me sigas dando, Señor Jesús, sabiduría, Señor, y entendimiento en tu palabra, Señor, para que podamos discernir, Señor, tu palabra, Padre. Señor, les he comenzado a enseñar a mis hermanos, Señor, cómo, Señor, ha surgido, Señor Jesús, las iglesias protestantes, como nos llaman, Señor. Pero, Señor, yo te ruego, Señor, que me des valor, Señor, y fortaleza para seguir estudiando, Señor, todo lo que a ti no te agrada, Señor, el fuego extraño que se ha metido en tus altares. Señor, ayúdame, Dios mío, ayúdame, te necesito, Señor. Sin ti yo no soy nada y no puedo, Señor Jesús, pero si tú me ayudas, Señor, lo podré hacer, porque tú estarás conmigo, Señor. Gracias, Padre Santo, te doy en esta hora, Señor. Mi Dios amado, gracias por tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a los que amablemente nos prestan de su tiempo, y a mis hermanos que están aquí, Señor, guárdalos en el hueco de tu mano, Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Voy a pedirle a mi esposa que pase a despedir.